Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Piensa, ¿verdad?, por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias, lo cual considero que es una gran oportunidad para nosotros, los ingenieros ambientales, ¿verdad?, para poder exponer lo que estamos haciendo, ¿verdad?, luego de haber egresado de este programa de maestría. Yo egresé de la maestría en el año 2001, antes era CIEMA, ¿verdad?, ahora en Ciencias. Y esta maestría pues me dio la oportunidad de desempeñarme en esta rama tan bonita de la ingeniería. Y yo soy ingeniera civil de profesión, pero pues me he dedicado a esta parte de la ingeniería sanitaria y aplicando plenamente pues, todos los conocimientos adquiridos en el programa. Una vez que finalicé la maestría en la universidad, tuve la oportunidad de integrarme al departamento de ingeniería de la empresa GES Latinoamérica. En aquel entonces era Puritech GES. Esta empresa se dedicaba a la realización de diseños y suministros de plantas de tratamiento para agua potable y para aguas residuales. Entonces, estando dentro del departamento de ingeniería, esto me dio la oportunidad de involucrarme, ¿verdad?, en el desarrollo de este tipo de proyectos. Este proyecto que les voy a presentar ahora es parte de esos trabajos que se realizaron dentro de esta compañía, ¿no? En este proyecto nos vimos involucrados, aparte de mi persona, pues un grupo de ingenieros nicaragüenses a cargo de los diseños estructurales, de los diseños electromecánicos, ¿verdad? De todo el proceso pues, de diseño. Antes de pasar a presentarle en sí ya los aspectos del proyecto o del caso en estudio, pues tengo que compartirles primero, hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que es potabilización del agua de una forma rápida, ¿verdad? Debemos, todos pues ya conocemos y ya sabemos que la potabilización del agua es esta rama de la ingeniería, ¿verdad?, que tiene como objetivo transformar las aguas naturales, ¿verdad?, en aguas seguras para el consumo humano, ya que el agua, por ser el disolvente universal, por estar en contacto con el medio, pues adquiere, ¿verdad?, muchas propiedades del medio donde se encuentra. Así tenemos la agua subterránea, ¿verdad?, que algunas veces en estas encontramos presencia de hierro, presencia de arsénico y otros elementos que si están por arriba de las concentraciones que admite la salud, pueden causarnos problemas al ser humano o a otro uso pues, que se le da al agua, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Aparte de las aguas subterráneas, también tenemos disponibilidad de aguas superficiales. Estas aguas, al estar expuestas al medio más directamente, ¿verdad?, y eh, recibiendo la escorrentía superficial durante las precipitaciones, entonces estas aguas se ven aún más afectadas, ¿verdad?, por la contaminación. ¿Y qué es lo que pasa? Que sus características, incluso en ríos, en lagos, se ven afectadas. Podemos tener fuentes de agua que durante la época seca presentan ciertos valores de turbiedad, ¿verdad? La turbiedad es un parámetro que mide la presencia de sólidos suspendidos en el agua junto con el color, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a la vista, ¿verdad?, vemos cómo hay ríos que de repente en las épocas secas, pues los que mantienen curso constante tienen sus aguas claras, pero ya luego de los eventos de precipitaciones, pues sus aguas se convierten en chocolate. Entonces, el quehacer de la potabilización del agua es poder garantizar que las aguas que tomamos de la naturaleza para nuestro consumo sean seguras. Para eso existen normas de calidad de agua dictadas por la OMS, el CAPRE también, y cada país tiene también sus normas nacionales que establecen y nos dicen cuáles son los parámetros de calidad, ¿verdad?, que debe tener el agua para que podamos hacer uso. ¿Qué es lo que definen estas normas? Bueno, las concentraciones máximas admisibles de parámetros físicos como la propiedad del color, de parámetros químicos y bacteriológicos. Entonces, ¿qué pasa?
cuando nosotros tenemos una fuente y vamos a desarrollar un proyecto de abastecimiento de agua, lo primero que se debe hacer, pues, una vez que ya se analiza y se estudia que la fuente disponible es la fuente superficial, por ejemplo, tenemos que hacer una serie de análisis, ¿verdad?, al agua en las diferentes épocas del año que nos permitan tener un panorama claro de cuáles son sus características. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa, es que nosotros vamos a proponer el sistema para potabilizarlo. Hay diferentes tipos de plantas potabilizadoras, ¿verdad? Hay plantas que se conocen como plantas de filtración directa y hay plantas que son de filtración rápida completa. Las plantas de filtración directa son aquellas donde únicamente se realizan una parte de los procesos de tratamiento, porque son aguas de buena calidad, son aguas que vienen de una fuente segura, que luego de todos los estudios que se hacen y se confirma que realmente la variabilidad del agua se mantiene más o menos constante. Entonces nosotros podemos recurrir a este tipo de sistemas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? El CEPI, que es el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, ¿verdad? Y la OPS, es un organismo que se ha dedicado a la investigación, ¿verdad?, de estos los procesos de tratamiento y de potabilización, eh, con el objetivo de buscar lo que son las tecnologías más apropiadas, ¿verdad? Y entiéndase que por tecnología apropiada, aquella pues, que sea más factible, ¿verdad?, que demande menos energía, que sus costos de operación y mantenimiento sean sostenibles. Y ellos se han dedicado, ¿verdad?, a realizar un sinnúmero de investigaciones y publicaciones que nos sirven de guía a nosotros, ¿verdad?, porque establecen los criterios de diseño, nos sirven de guía cuando estamos desarrollando estos proyectos. Entonces, el CEPI tiene esos criterios y nos dice que cuando tengamos agua con una propiedad que no supere las 20 unidades kilométricas de propiedad o UNP el 80% del tiempo, o que no supere las 30 unidades de propiedad ni 25 unidades de color el 90% del tiempo. Entonces, en esos sistemas yo puedo aplicar lo que es plantas de filtración directa. Si vemos en la parte, ¿verdad?, inferior, ahí he puesto una secuencia de tratamiento, que es lo que integra, digamos, una planta de potabilización, una planta potabilizadora. Generalmente tiene estos 5 etapas en el proceso, ¿verdad? Un proceso de mezcla rápida o coagulación, mezcla lenta, mezclación, sedimentación en alta tasa, porque es lo que pues, se está aplicando más, porque reduce el espacio requerido, posteriormente una filtración y desinfección. Entonces, cuando una planta es de filtración directa, únicamente realizamos el proceso de mezcla rápida o coagulación y pasamos a la filtración y posteriormente desinfección. ¿Qué pasa? Estos dos pasos en el tren de proceso podemos prescindir de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua, por sus características, solo requiere pocos procesos en su tratamiento y en su potabilización. Entonces, siempre y cuando estos procesos se puedan aplicar, ¿verdad?, nosotros lo aplicamos, pero debemos tener seguridad de que el comportamiento y la calidad del agua es la que nos recomienda, ¿verdad?, entonces, ¿qué pasa cuando el agua no cumple con esos criterios? Sino que tenemos ya agua con alto contenido de turbiedad, ya se presentan valores de 1000 unidades kilométricas de turbiedad, colores hasta 150 o más, coliformes fecales ya en el orden de 600 unidades por 100 mililitros. Entonces, acá el CEPI nos recomienda que tenemos que aplicar plantas de filtración rápida, ¿no? Y nos hace su recomendación de las tecnologías apropiadas para esto. Entonces, como les mencionaba antes, ya una planta de filtración rápida completa en la que está integrada por todo este proceso. ¿Qué pasa? Que este proyecto del que les voy a hablar, el proyecto del Tirol, se conocía como el proyecto del Tirol, ¿verdad? Fue solicitado por la empresa de agua de Heredia en el año 2011, ¿verdad?, en un proceso de licitación, y ellos estaban
el agua del río Segundo, ¿verdad? Ya con las caracterizaciones que ellos habían hecho, esta agua presentaba una turbiedad promedio de 200 UNP, ¿verdad? En la mayoría del tiempo. Y los términos de la licitación pedían expresamente que ellos querían adquirir una planta completa, ¿verdad? Con todas las etapas del tratamiento, pero que esta planta fuera compacta. ¿Sí? Entonces ahí caemos a lo que, al término de compacto. Entonces, generalmente las plantas potabilizadoras, ¿verdad? Que conocemos o convencionales, como las de la imagen, ¿verdad? En la pantalla, que son plantas abiertas, ¿verdad? Que son grandes, ¿verdad? Ocupan grandes extensiones, que han venido haciendo mejoras, ¿verdad? Las investigaciones han brindado opciones, ¿verdad? Para reducir los espacios requeridos. Por ejemplo, en el caso del proceso de sedimentación, ahora se implementan módulos de sedimentación de alta tasa que se reducen mucho el área requerida, ¿verdad? Pero aún así, pues una planta potabilizadora para garantizar los tiempos de retención de los procesos, pues requiere espacio. Esto es algo que no se evita. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos proyectos, ¿verdad? Donde no se cuenta con el espacio eh, suficiente o hay una gran urgencia, ¿verdad? Para tener el sistema de potabilización, ¿verdad? O se quiere, ¿verdad? Un desarrollo en etapas. Entonces, cuando se presentan estas condiciones, entonces ahí es que viene y cabe este tipo de sistema de plantas compactas, ¿verdad? Es como la imagen, ¿verdad? Que les muestro. Vemos pues que hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la planta compacta? ¿Qué características tiene? Bueno, se caracteriza porque son modulares, porque cuentan con elementos mecánicos, ¿verdad? Que permiten mayor control en su operación, ¿verdad? Y porque requieren generalmente menos espacio y los tiempos en que se pueden ejecutar los proyectos pues son menores. Entonces, en el caso del proyecto de Río Segundo, ¿verdad? De la planta de Heredia, esa era la planta que estaban necesitando, ¿verdad? No estaban dando la opción de hacer tantas propuestas, sino que simplemente ya ellos habían hecho su estudio y ese tipo de planta era el que se adaptaba a la necesidad de ellos en ese momento. Entonces, esto dio lugar a que se hiciera la propuesta, ¿verdad? La planta, como les dije anteriormente, se caracterizaba por tratar aguas hasta 200 unidades kilométricas de turbiedad, que eso fue lo establecido por el PO de licitación, y la capacidad requerida era de 30 litros por segundo, 208 metros por hora. El sistema iba a estar integrado por el proceso de población, estimación, sedimentación de alta tasa, filtración, desinfección. Y además, otra de las solicitudes que se hizo fue integrar en el pliego que la planta fuese de operación manual y automática. Todo lo que solicitaba estaba dirigido, ¿verdad?, para poder proponer una planta compacta. Entonces, ¿qué criterios de diseño se aplicaron en el proceso, ¿verdad?, del proyecto? Bueno, se aplicaron los procesos que nos ha recomendado los manuales de diseño del CEPI, ¿no? La mezcla rápida con gradientes de velocidad de 2000 segundos a 1, tener procesos de floculación donde se presentaran gradientes decrecientes de velocidad de 50 a 30 segundos y periodos de retención de 27 minutos. Los criterios del CEPI que permiten que trabajes con menores periodos de retención, pero en este caso pues aplicamos 27 minutos para tener más garantía en el proceso, ¿verdad? La sedimentación es de alta tasa, con tasas entre 205 y 117 metros cúbicos, metros cuadrados por día. Y la filtración se propuso, ¿verdad?, en filtros verticales presurizados, ¿verdad?, para ocupar menor espacio, pero sí se garantizó media doble de arena y antracita y tasas de filtración de 240 metros cúbicos por metro cuadrado por día, ¿verdad? Con relación a las características, ¿verdad?, del agua purificada, ellos brindaron esta tabla que les estoy presentando, ¿verdad?, donde nos dice cuáles iban a ser los valores de color, propiedad, pH, dureza, hierro, ¿verdad?
que fueron los valores guías para el proceso de diseño. Luego que se inició el proceso de diseño, ¿verdad? Pues el resultado fue lo que les estoy mostrando en la presentación. Esta es una vista del plano en conjunto. Como pueden ver acá, pues el espacio era bastante limitado. Ya ellos tenían un tanque de almacenamiento, ¿verdad? Y lo que la nueva planta, ¿verdad? Lo que resultó del diseño, ¿verdad? Que estoy acá señalando, perdón, se propuso una receta de químicos, como lo estamos acostumbrados, ¿verdad? Una caseta donde se alojan los tanques de preparación de solución, donde está un laboratorio también. Y ya lo que es la planta en sí, pues esta parte que les estoy mostrando, la planta está integrada por dos módulos, digamos dos submódulos, les digo yo, dos submódulos. Uno primero, que son estos tanques rectangulares, que son dos, donde se llevan a cabo los procesos de flotación y sedimentación de alta tasa. Y posteriormente el sistema de filtración, pues un filtro rápido vertical. Acá en esta imagen, ¿verdad? Les muestro lo que era lo que es la sala de preparación de químicos. Los químicos a aplicar en el proceso fueron sulfato de aluminio y polímeros también para ayudar al proceso de floculación. En la imagen pueden ver el tipo de unidad que se propuso, ¿verdad? Fueron tanques plásticos, tanques de polietileno, equipados con sus mezcladores, con sus agitadores mecánicos y bombas dosificadoras, ¿verdad? Dos bombas para cada químico para tener respaldo. Igual la unidad de polímero pues consistía en un mezclador en línea, ¿verdad? Que estaba integrado por una bombita dosificadora, rotámetro, ¿verdad? Se succionaba el producto químico de estos tanques y luego se hacía la mezcla en línea entre el agua y el polímero para mandarlo al centro de inyección. Ya lo que es el módulo de tratamiento, el módulo de coagulación, floculación, sedimentación, ¿verdad? Le denominamos, pues es ese que les muestro en la pantalla. Como podrán ver, la forma que tienen las unidades pues son rectangulares para que fuesen fácilmente manejables. Estas son estructuras metálicas, ¿no? Que se fabricaron acá en el país. El ancho de esta unidad es de 40, ¿verdad? Y el largo 12 metros para que tuviesen dimensiones manejables. Se propusieron, como les mencionaba antes, dos unidades, ¿verdad? Para poder hacer este mantenimiento, sacar de operación una, si fuese necesario. Un poco el proceso que se tenía, ¿verdad? El agua ingresa por esta tubería. Esta tubería de entrada también se propuso un filtro de malla, ¿verdad? Solicitado por ellos para que ayudara a disminuir un poco de la propiedad. En esta misma tubería se colocó el mezclador estático. El proceso de coagulación en lo que consiste, ¿verdad? Es que se dé una mezcla del sulfato de aluminio con el agua. Se realiza la inyección del sulfato de aluminio, ¿verdad? Para que se la dispersión de los coloides, que son los sólidos suspendidos presentes en el agua, ¿verdad? Entonces, este proceso que generalmente en una planta convencional lo realizamos en un resalto hidráulico, ¿verdad? Para poder lograr el gradiente de mezcla que permita esa mezcla adecuada del sulfato con el agua y que ocurra el proceso de la coagulación. Entonces, en esta planta, lo que teníamos, lo que se propuso, fue un mezclador estático, un mezclador en línea, ¿verdad? Luego les voy a mostrar una imagen de lo que consiste. Estos mezcladores estáticos están disponibles como un plato que se coloca entre bridas
o un, digamos, un nifle de tubería, le digo nifle, pero pues no, no es un nifle, ¿verdad? Es un dispositivo que en el interior tiene elementos que permiten que el flujo se mezcle y se comporte de cierta manera para garantizar esa mezcla. Pero en sí, pues lo que les quiero transmitir es que están disponibles, ¿verdad? En el mercado dispositivos que permiten, ¿verdad? Lograr estos gradientes de mezcla que nosotros en una planta convencional pues lo logramos con el resalto hidráulico. Estos dispositivos pues son patentados, ¿verdad? Son fabricados por ciertas empresas que se han dedicado a investigar estos temas para garantizar, ¿verdad? Que los dispositivos logren los objetivos, ¿verdad? Que se persiguen. Entonces, todo lo que es el proceso de coagulación y de inyección de químicos, ¿verdad? Se realiza en esta tubería y luego el agua ya una vez mezclada con el químico, ¿verdad? Se divide a las dos unidades. En estas unidades, como pueden ver, se propusieron dos cámaras de circulación, el tipo de floculador para poder que todo el proceso se desarrollara en el espacio que les mencionaba antes, de 12 metros de largo y de 40 de ancho, pues se propusieron dos cámaras de floculación donde la agitación se realizaba con mezcladores lentos, que es este dispositivo que ustedes logran apreciar acá, que lo que tiene es un motor, ¿verdad? En la parte superior, un eje y en la parte inferior, aspas que son las que garantizan la mezcla lenta. Acá se propusieron dos etapas, hay otros sistemas donde se proponen tres cámaras de floculación, ¿verdad? Pero acá con estas dos etapas pues, se lograba el propósito del proceso, que era tener un crecimiento del flujo. Estos floculadores, el motor de ellos de revoluciones variables, ¿verdad? Tienen un variador de velocidad que permite ajustar la velocidad en la que él hace la mezcla. Entonces, eso permite que nosotros tengamos en la primera cámara un gradiente de mezcla alto, ¿verdad? Acá fue de 50, se proyectó y se reducía, ¿verdad? A 30, a 20 en esta segunda cámara. El periodo de permanencia del agua en estas dos cámaras era de 27 minutos, ¿verdad? De 27 minutos, ¿verdad? Y una vez transcurrido este tiempo, el agua, ¿verdad? Pasa a la siguiente etapa, que es el proceso de decantación o sedimentación de alta. Igualmente, el decantador, ¿verdad? Es esta parte del tanque. ¿Qué se hizo para poder tener en este espacio este proceso? Pues se equipó con módulos de sedimentación. Ya sabemos, ¿verdad? Que la decantación de alta tasa generalmente la hemos venido realizando con lamelas, ¿verdad? Que son placas que se colocan inclinadas dentro de los tanques de sedimentación y esto ayuda y promueve a que la decantación se realice más eficiente, ¿verdad? Porque el agua pues tiene un recorrido ascendente y va atravesando, ¿verdad? Estos módulos de sedimentación. En esta planta nosotros no usamos módulos lamelares, sino que se usaron módulos tubulares. Más adelante les voy a presentar una imagen, ¿verdad? Que son muy eficientes. Igualmente estos módulos pues, son desarrollados por un fabricante que ha hecho experimentación y que ha comprobado, ¿verdad? Que el agua se va a lograr el objetivo, que es la decantación de los flóculos, ¿verdad? En ese proceso. Finalmente, al final de cada uno de los tanques, ¿verdad? Se tenía una cámara desde donde el agua ya decantada, ya clarificada, el agua se bombeaba hacia el siguiente proceso, que era la filtración. ¿Por qué era necesario bombear el agua? Bueno, porque se estaba trabajando con filtros verticales presurizados. Estos filtros pues requieren una presión en la tubería de entrada de 20-25 metros de columna de agua. Entonces, eso lo logramos con el equipo de bombeo, que es este que ustedes ven acá. Toda esta era la camarita, ¿verdad? Desde donde se succionaba el agua y se pasaba al siguiente proceso.
Acá también les muestro otras vistas, ¿verdad? De los tanques. Eh, en esta, acá se mira, ¿verdad? La tubería de ingreso al agua. Acá, esto es el filtro de malla que les había mencionado antes. Por acá tenemos un medidor de caudal electromagnético, porque esta planta pues se equipó con medidores de caudal electromagnético. Y la inyección de químicos pues se realizaba en un dispositivo similar al de la imagen, ¿verdad? Que les muestro. Acá la flecha roja, ¿verdad? Indica cómo va el flujo atravesando esta placa, y eso pues hace que el agua se comporte de modo que promueva, ¿verdad? Que esa mezcla de químicos con el agua se realice. El dispositivo tiene pues unos puntos de inyección, que es donde uno realiza la inyección de los químicos. Estos dispositivos, en este caso, pues solo se aplicaba el sulfato de aluminio, pero ya cuando vamos a aplicar más de un químico, ¿verdad? Algunas veces se realiza inyección de desinfectante en el ingreso de las plantas. Entonces ya recurrimos ahí a los sistemas que no es así como una placa, sino que ya son como un niple pues, de tubería, pero en el interior tiene un dispositivo que al pasar el agua por él hace que la mezcla se dé pues, de la forma correcta. En esta imagen pues se mira, ¿verdad? La bomba de turbina vertical, que era la encargada de mandar el agua al siguiente proceso. Acá otra vista, ¿verdad? De la unidad, un poco más despejadita, ¿verdad? Donde se miran los circuladores, el decantador. Esto que estoy señalando acá es lo que les mencionaba antes, que son los módulos de sedimentación, ¿verdad? El agua ingresa por la parte inferior y atraviesa los módulos de sedimentación, y en la parte superior del decantador se instalan canaletas de recolección con vertederos, ¿verdad? Que ayudan pues, a recoger el agua y mandarla, enviarla a la siguiente cámara. En este caso, estos vertederos, todas estas unidades metálicas, pero estos vertederos y canales pues, se fabricaron también acá en Nicaragua. Gracias a Dios, pues ya hay personas que están desarrollando estas unidades acá y ya no se tienen que importar. También están disponibles pues en el mercado internacional, pero como siempre, lo bueno es que se vayan desarrollando capacidades, ¿verdad? En el país para poder ir fabricando, ¿verdad? Más cosas. Eso es lo importante, ¿verdad? De todo esto. Acá otra vista donde se aprecia, ¿verdad? Los módulos de sedimentación. Estos módulos se compran, ¿verdad? En el exterior, y se pueden traer ya armados o se pueden armar, ¿verdad? A medida que los técnicos van adquiriendo experiencia, pues ellos ya lograron pues armarlo acá, y así pues se reducía todo lo concerniente a gastos de transporte, ¿verdad? Porque no es lo mismo traer ya algo armado así como en cubos que traer láminas, ¿verdad? Entonces, ese es otro de la bonita experiencia pues, que ha dado el desarrollo de este tipo de proyectos, que al final el personal local pues, viene adquiriendo experiencia, ¿verdad? En todas estas tecnologías que están disponibles en otros países, pero que al irlas nosotros integrando, pues las vamos conociendo. Y esto es muy importante. En estas imágenes presento, ¿verdad?, cuál era la apariencia ya de los módulos armados. Como ustedes ven, esta estructura metálica en el interior de los módulos, pues, le digo módulo, ¿verdad?, el módulo de tratamiento, pero aquí voy a ser redundante. Pues en el interior, acá ya se observa, ¿verdad?, esto de color azul son los módulos de sedimentación. Acá les presento una tabla del fabricante de todos los modelos que tiene disponibles, ¿verdad? Que tienen diferentes alturas disponibles de los módulos, ¿verdad? Y igualmente que las investigaciones que ellos han desarrollado te dicen, si vas a usar el de 1 metro de altura, entonces vos puedes trabajar hasta de decantación hasta de 56 metros por hora. Tienen también disponible uno de menor altura, que es de 61 centímetros, pero ellos ya te dicen, entonces reducir la tasa de decantación para que el sistema pues, sea eficiente. Eso pues lo han obtenido en investigaciones que van desarrollando.
Acá pues, se aprecia como ya los módulos de sedimentación están siendo colocados en estanques, ¿verdad? Y en esta vista se aprecian acá los módulos de sedimentación y esta parte, ¿verdad? Es todo lo que es el sistema de filtración presurizada. Hablando del proceso de filtración, ¿verdad? Una vez que el agua ya se clarificó, ¿verdad? El equipo de bombeo pues pasan el agua a la siguiente etapa. En esta planta del Tirol, pues los filtros fueron verticales, las fotos que les mostré anteriormente eran filtros horizontales, que también se pueden usar, pero en este caso pues, fueron filtros verticales. Acá los ven ustedes, pues de lo que se trata es de estos tanques que ya conocemos, ¿verdad? Que generalmente lo hemos visto en el país en las plantas de filtración directa. O sea, plantas que únicamente el agua pasa el proceso de coagulación, ¿verdad? Y luego el agua pasa directamente a la filtración, pues porque son aguas que tienen baja turbiedad, bajo color. Entonces acá estos filtros son unidades metálicas de 48 pulgadas. Eh, estos tanques se importan, ¿verdad? Pueden importarse originalmente. La empresa Puritec lo traía desde Israel, ¿verdad? Y venía armado todo esto, ¿verdad? Todos los tanques y incluso todas sus tuberías. Todo venía desde allá, ¿verdad? Armado con la grava, con la arena, con todo el material filtrante. A medida, ¿verdad?, de que se fue adquiriendo experiencia en estas plantas, se llegó a lograr, ¿verdad?, traer únicamente los tanques y comprar los diferentes elementos del sistema con otros proveedores, pues con proveedores en Estados Unidos, que era más cerca, que es más cerca, perdón, y que eso reducía los tiempos, pues, de ejecución de los proyectos. Al final, ¿verdad? Las últimas plantas que se estuvieron instalando, ya todas sus máquinas ya eran de fabricación local. Pues, y eso igual, repito, pues, es una cosa que a mí pues me alegraba porque ya esto pues al final pues son tuberías que se cumplen, ¿verdad? Con todos los requisitos para que se logre un buen acabado en la pintura, ¿verdad? Y todo eso nosotros podemos pues hacerlo localmente. Así se reducen costos, se reducen tiempo. Entonces, el sistema de filtración, acá en la imagen, ¿verdad?, que les señalo pues ahorita, muestra un poco cómo se trabaja este sistema de filtración. El agua ingresa, ¿verdad?, por la parte superior y atraviesa la línea de filtrado. Es importante mencionar que estos filtros, uno propone, o sea, ¿cuánta cantidad de filtros voy a proponer? Bueno, yo tengo esto tiene un área, ¿verdad? Tiene un área, una sección transversal, que es por donde el agua va a atravesar. Y yo calculo mi cantidad de filtros en dependencia de que de mi caudal y de la tasa de filtración, que a mí me recomiendan los criterios de diseño. Entonces, así yo escojo para el caudal de 108 metros cúbicos por hora de esta planta de Heredia, pues nos resultaron 8 filtros, ¿verdad? ¿De qué área? De 48 pulgadas de diámetro. En su interior ellos tenían, bueno, en el fondo una capa de grava, tenían una capa de arena y una capa de anticinco. Los espesores de estas capas son los espesores que recomienda el PET, ¿verdad? Porque lo que queremos, lo único que nosotros estamos haciendo es tener otra presentación del sistema de filtración, pero no estamos en ningún momento sacrificando las tasas de filtración, que al final es lo que nos va a garantizar que nuestro proceso pues sea eficiente. Entonces, como les decía, los filtros ellos trabajan de dos formas, ¿verdad? Una es cuando él está filtrando, cuando él está operando, que el agua ingresa por la parte superior, ¿verdad? Ingresa por acá. Una vez que el filtro se colmató, ¿verdad? Es necesario hacerle el proceso de retrolavado y eso se logra introduciendo agua por la parte inferior para lograr expandir la media filtrante, ¿verdad? Y que todo lo que es el agua pues de retrolavado, ¿verdad?, salga, ¿verdad?, por la parte superior. Entonces, estos filtros tienen que estar equipados con una serie de válvulas que pueden trabajar automáticas. También se puede trabajar de forma manual, ¿verdad?
Pero en este caso del proyecto, pues sí, fueron válvulas automáticas de 3 vías que te permitía pues realizar el proceso de retrolavado. Toda la operación de los filtros era completamente automática. En este caso se usaron válvulas pues, controladas hidráulicamente, ¿verdad? Con solenoides. Igualmente, este proceso pues se pueden usar válvulas de operación neumática y como les dije, pues válvulas manuales. Una vez que el agua, o sea, que pasaba este proceso de filtración, ya el agua, pues con la calidad de agua, con la calidad requerida por la normativa, ¿verdad? Ya menor de 5, color menor de 15, se lograban menos, pues no estoy usando estos valores porque son los que dice la norma, pero o sea, se logra pues una calidad de agua excelente, ¿verdad? Con el proceso. Ya acá el agua únicamente iba que al proceso de desinfección y posteriormente al tanque. Eh, este sistema para que él logre funcionar así automáticamente, ¿verdad? Debe estar equipado con una serie de eh, implementación, ¿verdad? Que permite medir la presión y en base a las diferencias de presión enviar a activar los retrolavados del sistema. Acá les presento unas imágenes de los filtros ya instalados, son de varios proyectos, ¿verdad? Aquí vemos, estas son válvulas de 3 vías, como esta que está acá, ¿verdad? Tiene la tubería de entrada, se distribuye a los filtros y por acá pues esta es la tubería de salida donde ya el agua va pues al tanque de almacenamiento. Estos sistemas requieren pues válvulas hidráulicas limitadoras de caudales, sostenedoras de presión, alivios de presión, pues los sistemas hasta uno se asusta, ¿verdad? De la cantidad de válvulas que se requieren, pero son necesarias para el correcto funcionamiento de los filtros, ¿verdad? En estas otras imágenes acá muestro un filtro que no tiene válvula de 3 vías como esta, sino que está equipado con 2 válvulas hidráulicas. Este tipo de válvulas que se usan en este caso pues eran neumáticas, ¿verdad? Y en el proyecto pues del Tirol las válvulas que se usaron son de 3 vías. En esta imagen pues trato de presentarles cómo era el sistema de desinfección. En este caso fue desinfección. Ellos solicitaron desinfección con hipoclorito de calcio o sodio. Entonces se dejó, ¿verdad? Se propuso los tanques de 55 galones cada uno. Todos estos tanques pues, disponibles en el mercado con sus bombas dosificadoras, ¿verdad? Y mezclador mecánico en el caso de usar hipoclorito de calcio. Una solicitud que se hizo en este proyecto fue que la planta fuese automática completamente. O sea, para que la planta trabajara en automático, se tuvo que equipar, ¿verdad? Con una serie de instrumentación en línea que permitiera conocer la calidad de agua que ingresa, la calidad de agua que sale y a la vez poder controlar, por ejemplo, la dosificación de químicos, ¿verdad? También la planta estaba equipada por medidores de caudal electromagnético que permitían que la dosificación de los químicos, en el caso que hubiese una variación de caudal, el medidor de electromagnético, ¿verdad? Mandaba la señal a un panel de control y se ajustaban las bombas dosificadoras. O sea, todo eso fue solicitado por el cliente pues, y se integró. Pues, ¿verdad? En la imagen pues, vemos aquí un analizador de fluido residual, ahí pues, cómo fue el esquema para la instalación del mismo. Acá presento otro tipo de instrumentos pues en línea que se instalaron. Se instaló turbímetro para agua cruda, turbímetro para agua tratada, que igualmente estaban conectados a alarmas para que los operadores pues identificaran si había algún cambio brusco en la calidad de agua cruda o igualmente si el agua que estaba saliendo de la planta no cumplía con el parámetro establecido. Acá la imagen muestra pues, un medidor de caudal electromagnético que estaba instalado. De estos se instalaron dos, uno a la entrada pues, y uno a la salida.
Básicamente, lo bueno de esto, ¿verdad? Lo bueno de este tipo de proyectos, como les decía, es que permite integrar una cantidad de tecnología que a medida pues, que la vamos usando es como nos vamos familiarizando con esto. Muchas veces pues nos da temor, ¿verdad? Sobre todo porque sabemos que esto requiere, ¿verdad? Un mantenimiento, un gasto de mantenimiento y el temor que algunas veces pues no pueda ser sostenible. Sin embargo, hay proyectos donde se solicitan este tipo de sistemas, pues y lo importante es poder tener soluciones para las diferentes solicitudes o demandas, ¿verdad? En esto del tratamiento de agua. Como decía antes, estos sistemas requieren poco espacio, eh, dan oportunidad de control, ¿verdad? De todo el proceso y son las bondades, pues, que eh, tiene su costo, ¿verdad? Pero como digo, es aplicable a cada tipo de proyecto. Pues no podemos generalizar, pensar de que un proyecto de este tipo, pues lo podemos poner en todos lados, sino que pues todo proyecto, como ustedes saben, lleva su proceso, ¿verdad? De factibilidad, pero sí, pues tener en cuenta que cuando los proyectos lo demandan, o sea, hay alternativas y sobre todo el interés, ¿verdad?, de presentar este trabajo es para que se vea, ¿verdad?, de que sí es posible, ¿verdad?, realizarlo, sí es posible ajustarnos a criterios de diseño que nosotros conocemos y aplicamos en plantas convencionales y, o sea, sí lo podemos hacer, pues, localmente y eso para mí, pues, fue una bonita experiencia, sobre todo sentir que fue un sistema pues, que se armó en el país, ¿verdad? Entonces sí se compraron todos sus elementos en el exterior, pero sí se había logrado, ¿verdad? Tener, y digo que había logrado, ¿verdad? Que esta empresa es Latinoamérica, pues ya no está operando en el país, ¿verdad? Pero sí se logró, pues, tener un entrenamiento, pues, del personal para poder hacer este tipo, pues, de instalaciones y poder dar soluciones a los demás del mercado, ¿no? Esto es todo lo que yo les iba a presentar y si ustedes tienen alguna inquietud específica, pues estoy atenta a poder atenderles y darles respuestas, pues, a cualquier inquietud que ustedes tengan.